¿Alguna vez te has detenido a pensar en esto? Si Dios lo sabe todo, si conoce mis pensamientos antes de que los exprese, si nada de lo que digo en oración le es desconocido, entonces, ¿para qué orar? Es una pregunta que aparece en los corazones de muchos creyentes, a veces en silencio, a veces con frustración. Si creemos que Dios es omnisciente, que ve el pasado, el presente y el futuro como un solo instante, parece lógico preguntarse, ¿qué sentido tiene hablar con Él? ¿Acaso nuestras palabras lo sorprenden? ¿Podemos enseñarle algo que ya no sepa? ¿Y si su voluntad es perfecta, de verdad la oración puede cambiar las cosas? Algunos, al hacerse estas preguntas, se han desanimado. Han llegado a pensar que la oración es solo un ritual vacío, una costumbre que se cumple porque así toca, pero sin impacto real en la vida. Otros la reducen a una especie de desahogo psicológico, como hablar contigo mismo en voz alta para liberar tensión. Y hay quienes, cansados de no ver respuestas inmediatas, han dejado de orar del todo. Pero déjame decirte algo, pensar que la oración es innecesaria, porque Dios ya lo sabe todo, es como creer que el amor es innecesario, porque las personas ya saben que las amamos. Un padre sabe que su hijo lo ama, pero necesita escucharlo. Una madre intuye lo que le pasa a su hija, pero espera que ella lo exprese con sus propias palabras. El amor se fortalece con comunicación, y la oración es precisamente eso, el lenguaje del amor entre Dios y sus hijos. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo 6 y 7, 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. ¿Notaste? Jesús reconoce que el Padre ya lo sabe todo, y aún así nos enseña a orar. Eso significa que el propósito de la oración no es informar a Dios, sino relacionarnos con Él. Piénsalo de esta forma: un padre sabe que su hijo tiene hambre antes de que lo diga. Pero la relación se fortalece cuando el niño confía lo suficiente como para pedir alimento. Un padre sabe que su hija tiene miedo cuando tiembla, pero algo se enciende en el corazón cuando ella corre y dice, «Papá, protégeme». La oración no cambia lo que el padre ya sabe, pero sí cambia la relación entre padre e hijo. Así funciona con Dios. Y aquí está una verdad clave. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Cuando te arrodillas y abres tu corazón, reconoces que no eres autosuficiente. Admites que necesitas ayuda, que no puedes con tus fuerzas, que dependes de Él. Y ese acto de humildad transforma tu perspectiva. La ansiedad se convierte en paz, la duda en fe, la soledad en compañía. La oración es menos un trámite religioso y más un taller donde Dios moldea nuestro carácter. Si no fuera necesaria, ¿por qué Jesús oraba tanto? El Hijo de Dios, que vivía en perfecta comunión con el Padre, buscaba constantemente momentos de oración. Pasaba noches enteras hablando con Él, buscaba soledad para escucharle, y en Getsemaní derramó lágrimas rogando que, si era posible, pasara de Él aquella copa. Si alguien podía haber dicho, «No necesito orar porque mi Padre ya sabe todo», era Jesús, y sin embargo oraba. Porque la oración no es información, es relación, no es repetición, es comunión, no es monólogo, es diálogo. El problema surge cuando reducimos la oración a una lista de peticiones. Es cierto que podemos y debemos pedir, porque Jesús mismo dijo, «Pedid y se os dará». Mateo 7 y 7, 8. Pero la oración no se limita a pedir cosas, también es agradecer, confesar, adorar, interceder por otros, escuchar en silencio. Es abrir el alma delante de Dios y dejar que Él la llene. Cuando entendemos esto, la oración deja de ser un ejercicio aburrido y se convierte en un encuentro vital. Quiero que notes algo: cada vez que oramos, aunque Dios ya sepa lo que diremos, sucede un misterio maravilloso. Él desciende a nuestro nivel para escucharnos. Como un padre que ya sabe lo que pasó en el colegio de su hijo porque se lo contaron, pero aún así se sienta con él y le pregunta, «¿Cómo te fue hoy?». Lo hace no para informarse, sino para escuchar el corazón de su hijo. Dios se comporta igual con nosotros. No necesita la información, necesita la intimidad. La oración también nos entrena en fe. Al expresarnos delante de Dios, no solo reconocemos su grandeza, también ejercitamos nuestra confianza. La fe se fortalece cuando, a pesar de que Él ya lo sabe todo, yo elijo hablarle, elijo depender de Él, elijo confiar en que mis palabras no se pierden en el vacío. Y poco a poco, esa disciplina se convierte en gozo, en un hábito que transforma la vida. Entonces, ¿para qué orar si Dios ya sabe todo?
para recordar que somos hijos y no huérfanos, para mantener viva la comunión con el Padre, para ser transformados en la presencia de aquel que nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Orar no es para sorprender a Dios, es para sorprendernos nosotros al descubrir cómo cambia nuestro corazón cuando hablamos con Él. Así que, la próxima vez que dudes de si vale la pena orar, no pienses en la oración como un trámite para informar a Dios, sino como el canal que te conecta a su corazón, porque Él ya lo sabe todo, pero quiere escucharlo de ti. Y cuando lo haces, algo en tu interior empieza a cambiar. Cuando entendemos que la oración no es para informar a Dios, sino para relacionarnos con Él, surge otra pregunta. ¿Entonces la oración cambia algo? ¿Sirve para algo más que para desahogarnos? Aquí debemos ser claros. La oración no cambia el carácter de Dios, ni altera su naturaleza perfecta. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se contradice ni improvisa. Pero eso no significa que la oración sea inútil. Al contrario, la Biblia nos muestra una y otra vez que la oración mueve la mano de Dios, abre puertas, cambia circunstancias y sobre todo cambia a la persona que ora. Mira lo que pasó con Moisés. En Éxodo 32, después de que el pueblo de Israel se rebelara adorando al becerro de oro, Dios dijo que los destruiría. Moisés intercedió con fervor, suplicando que los perdonara. El texto dice que Dios escuchó a Moisés y desistió del mal que había pensado hacer. ¿Qué pasó allí? Dios ya sabía el desenlace, pero eligió incluir la oración de Moisés en su plan. Eso nos muestra que nuestras oraciones no son un adorno, son parte de cómo Dios decide obrar en el mundo. Otro ejemplo poderoso es Elías. En 1 Reyes 18 oró para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Luego oró de nuevo, y los cielos dieron lluvia. ¿Acaso Dios no tenía control del clima? Claro que sí, pero eligió usar la oración de un hombre justo como instrumento de su voluntad. Por eso Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración también cambia nuestras circunstancias personales. Piensa en Ana, la madre de Samuel. Estaba afligida porque no podía tener hijos. Oró con lágrimas, con tal intensidad, que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero Dios escuchó su clamor y le concedió a Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. Si Ana no hubiera orado, ¿habría Dios sabido de su dolor? Por supuesto, pero su oración fue el medio que Dios usó para obrar el milagro. Pero más allá de las circunstancias, la oración nos transforma interiormente. Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, que cambia primero, no la situación externa, sino el corazón del que ora. El afán se convierte en paz, la incertidumbre en confianza. A veces Dios responde cambiando lo que nos rodea, y otras veces responde cambiando lo que llevamos dentro. La oración es también el espacio donde alineamos nuestra voluntad con la de Dios. Jesús en Getsemaní es el ejemplo perfecto. Él sabía lo que venía, conocía la cruz que le esperaba. Podría haber dicho, el Padre ya sabe, no necesito orar. Pero oró, y en su oración derramó el alma, expresó su deseo humano de ser librado, pero terminó rindiéndose, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración no cambió la voluntad del Padre, pero fortaleció a Jesús para abrazarla. Ese es el poder de la oración, nos prepara para obedecer, incluso cuando duele. Muchos creen que orar es intentar convencer a Dios de hacer lo que queremos. Pero la oración genuina es permitir que Dios nos convenza a nosotros de hacer lo que Él quiere. No es doblar la voluntad de Dios hacia nosotros, es doblar nuestro corazón hacia Él. Y sin embargo, la oración también es un misterio. Porque aunque sabemos que Dios ya conoce todas las cosas, también sabemos que nos invita a pedir, a interceder, a clamar. De alguna manera, en su soberanía, Dios ha decidido obrar en el mundo en respuesta a las oraciones de sus hijos. Es como si el Todopoderoso hubiera querido asociarse con nosotros, permitiéndonos participar en su plan eterno a través de la oración. Esto nos recuerda algo hermoso. Cada vez que oras, entras en el lugar donde lo eterno y lo temporal se encuentran. Tus palabras, limitadas y frágiles, se unen al propósito perfecto de Dios y producen impacto. Puede que no siempre veas el resultado de inmediato, pero nada se pierde. Ninguna oración sincera cae en el vacío.
La oración también revela nuestra dependencia. Cuando oramos, reconocemos que no controlamos el mundo. Admitimos que hay límites en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad. Pero también declaramos que creemos en un Dios sin límites. Y eso cambia nuestra manera de vivir. El que ora no camina en soledad, camina acompañado por aquel que sostiene el universo. Por eso, aunque Dios ya lo sepa todo, Él quiere que ores, porque tu oración no es solo para pedir, es para confiar. No es solo para obtener, es para rendir. No es solo para cambiar tu situación, es para cambiarte a ti. La próxima vez que pienses que orar es inútil, porque Dios ya sabe, recuerda a Moisés, a Elías, a Ana, a Jesús en Getsemaní. Todos ellos oraron. No porque Dios ignorara sus circunstancias, sino porque entendieron que la oración es el puente entre el corazón humano y el corazón de Dios. Y cuando cruzamos ese puente, nada vuelve a ser igual. Antes de seguir, quiero invitarte a que participes en los comentarios. Cuéntanos si alguna vez has experimentado una oración respondida de una manera clara en tu vida. ¿Cuál fue la situación? ¿Y cómo viste la mano de Dios? Tu testimonio puede animar a alguien que hoy mismo está orando y necesita saber que Dios escucha. Ahora continuemos. Si hay algo que la Biblia deja en claro, es que la oración tiene poder. No poder en nuestras palabras como si fueran mágicas, sino poder en el Dios que las escucha. Y ese poder no se limita a obtener respuestas visibles, también se manifiesta en el proceso invisible que ocurre en nuestro corazón mientras oramos. Un ejemplo evidente está en Daniel. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, lejos de su tierra, rodeado de una cultura hostil y de un sistema que buscaba apartarlo de su fe, Daniel se mantuvo firme gracias a la oración. 3 veces al día abría sus ventanas hacia Jerusalén y oraba, aun cuando sabía que eso podía costarle la vida. Su oración no cambió de inmediato el decreto del rey, pero sí cambió su valentía para enfrentar el foso de los leones. Y al final, Dios honró su fe. La oración, entonces, no siempre cambia la situación externa primero. Cambia al orante, lo fortalece, lo llena de convicción. Ese es uno de los grandes misterios, y a la vez bendiciones de orar. Nos hace más conscientes de Dios que de nuestro problema. Otro ejemplo está en la iglesia primitiva. En Hechos 12, Murasí, Pedro estaba en la cárcel, custodiado por soldados, esperando juicio. La iglesia, dice el texto, hacía sin cesar oración a Dios por él, y en medio de la noche, un ángel lo liberó milagrosamente. ¿Podía Dios haberlo liberado sin oración? Claro, pero eligió hacerlo en respuesta a una iglesia que clamaba. Ese pasaje nos enseña que Dios incluye la oración de su pueblo como parte de sus planes. Cuando oramos, entramos en el misterio de la colaboración divina, no porque Dios dependa de nosotros, sino porque nos permite participar en lo que Él ya determinó. Nos hace parte de su historia, nos involucra en su propósito. Y eso es un privilegio inmenso. El Creador del universo, que ya lo sabe todo, se inclina para escuchar y responder al clamor de sus hijos. Ahora bien, debemos ser honestos. No todas las oraciones reciben la respuesta que esperamos. A veces pedimos salud, y llega la enfermedad. Pedimos provisión, y el trabajo tarda en llegar. Pedimos dirección y sentimos silencio. Y allí surge otra duda. Si Dios sabía lo que iba a pasar, ¿por qué me pidió orar? La respuesta está en que la oración no es una transacción, es una relación. Dios no es un cajero automático al que vamos a sacar lo que queremos. Él es un Padre que sabe lo que es mejor, incluso cuando no coincide con nuestros deseos. A veces responde, sí, otras veces responde todavía no, y en ocasiones responde no. Y aunque esas respuestas puedan doler, siempre son parte de un plan mayor que quizás ahora no comprendemos, pero que un día veremos con claridad. Pablo lo experimentó. Oró 3 veces para que Dios quitara de él el famoso aguijón en la carne. No recibió un sí, recibió un bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12 y 9. La oración no eliminó el problema, pero le dio a Pablo la perspectiva para ver su debilidad como un canal de la fortaleza de Dios. Eso nos enseña que la oración no solo cambia lo que pasa afuera, cambia lo que pasa dentro. Por eso, cuando ores, no pienses únicamente en el resultado visible. Piensa en el proceso. Cada palabra, cada lágrima, cada silencio delante de Dios te transforma. Te hace más humilde, más dependiente, más sensible a su voz. Y ese es uno de los mayores propósitos de la oración, moldear nuestro corazón a la imagen de Cristo. Entonces,
Aunque Dios ya lo sepa todo, Él quiere que ores porque cada oración es un acto de fe. Cada vez que abres tu boca para clamar, estás diciendo, Señor, creo en ti más que en mis circunstancias. Confío en ti más que en mis fuerzas. Dependo de ti más que de mí mismo. Y esa confesión mueve montañas. No porque tú seas fuerte, sino porque estás conectado al Dios Todopoderoso. Así que no subestimes el poder de tu oración. Aunque parezca repetitiva, aunque pienses que Dios ya lo sabe, aunque no veas resultados inmediatos, sigue orando, porque en cada oración sincera, algo en el cielo se mueve y algo en tu corazón se transforma. Uno de los desafíos más grandes en la vida de oración es enfrentar el silencio de Dios. Todos hemos estado ahí. Oramos con sinceridad, derramamos el corazón, insistimos día tras día, y no parece pasar nada. La enfermedad sigue, el problema no cambia, la puerta no se abre. Y entonces la duda golpea. ¿De qué sirve orar si Dios ya sabía lo que iba a pasar y no lo cambia? Aquí es donde debemos entender que la oración no siempre tiene como propósito cambiar las circunstancias, sino prepararnos para enfrentarlas. A veces Dios calla, no porque no escuche, sino porque quiere que aprendamos a confiar más allá de lo que vemos. Su silencio no es ausencia, es entrenamiento. Es como el maestro que en medio del examen no da respuestas, no porque haya abandonado al alumno, sino porque quiere ver cuánto ha aprendido. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que oraron sin recibir la respuesta que esperaban, pero cuya fe se fortaleció en el proceso. Piensa en Habacuc, que clamaba al ver la injusticia en su pueblo. Al principio solo recibió silencio, pero al final pudo declarar, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, y 17, 18. La oración no cambió la situación de su nación de inmediato, pero cambió su corazón para vivir con gozo en medio de la adversidad. La oración nos enseña a rendirnos. Jesús en Getsemaní oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La oración no cambió la cruz, pero preparó a Jesús para enfrentarla con valentía y obediencia. Y gracias a esa rendición, hoy tenemos salvación. Ese es el mayor ejemplo de que orar no siempre elimina el dolor, pero sí nos da la fortaleza para atravesarlo con propósito. Cuando oras y parece que no hay respuesta, en realidad sí la hay. Dios está trabajando en ti, te está enseñando paciencia, perseverancia, confianza. Te está moldeando para que aprendas a descansar en Él y no en las soluciones rápidas. La oración, en ese sentido, es un gimnasio espiritual. Cada oración ejercita tu fe y con el tiempo te vuelves más fuerte. Además, debemos recordar que la oración nos conecta con el plan eterno de Dios, que muchas veces trasciende lo que podemos ver. Pedimos cosas buenas, pero Él conoce el cuadro completo. Como un padre que no da a su hijo pequeño un cuchillo aunque él lo pida con insistencia, Dios a veces nos dice, no porque sabe que algo podría dañarnos, o nos dice espera, porque todavía no es el momento. Su no es crueldad, es protección. Su espera no es indiferencia, es preparación. Un ejemplo claro es el de Lázaro. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Esperaban que viniera de inmediato, pero Jesús se demoró 2 días más. Cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Parecía tarde, parecía que no había escuchado, pero ese aparente retraso era parte de un plan mayor. Mostrar la gloria de Dios, resucitando a Lázaro. A veces, lo que parece silencio o indiferencia, en realidad es Dios preparando un milagro más grande de lo que imaginamos. Entonces, ¿para qué orar si Dios ya sabe todo? Porque la oración es el medio por el cual Dios nos entrena, nos fortalece y nos revela su voluntad. No se trata solo de obtener lo que pedimos, sino de ser transformados mientras esperamos. En cada oración, Dios no solo escucha tus palabras, también escucha tu confianza. La oración también nos enseña a perseverar. Jesús contó la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, y un Lusocha, precisamente para enseñar que debemos orar siempre y no desmayar. La viuda no recibió respuesta inmediata, pero insistió hasta que el juez injusto le hizo justicia. Y Jesús concluyó, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Si incluso un juez injusto respondió por insistencia, ¿cuánto más el Padre amoroso responderá a sus hijos en el tiempo perfecto? Así que,
Aunque Dios ya sepa todo, orar tiene sentido porque fortalece tu fe, te prepara para obedecer, te da paz en medio del silencio y te mantiene conectado con su propósito eterno. Cada oración es como una semilla. Algunas germinan rápido, otras tardan años, pero todas en manos de Dios dan fruto a su tiempo. La próxima vez que sientas que tus oraciones no cambian nada, recuerda que sí están cambiando algo, te están cambiando a ti. Y ese cambio es, muchas veces, el milagro más grande que Dios quiere obrar en tu vida. A veces pensamos que los ejemplos bíblicos son impresionantes, pero demasiado lejanos. Nos decimos, eso le pasó a Moisés, a Elías, a Pablo, pero mi vida es diferente. Sin embargo, si miras con atención alrededor tuyo, descubrirás que la oración sigue transformando vidas hoy, en lo cotidiano, en las luchas y alegrías de hombres y mujeres comunes como tú. Conozco la historia de una madre que oraba por años por su hijo rebelde. Él había abandonado la fe, se había involucrado en malas amistades, y parecía no haber esperanza. Ella podía haber pensado, ¿para qué orar si Dios ya sabe lo que pasa? Pero siguió orando, día tras día, con lágrimas y perseverancia. Pasaron años sin cambios visibles. Sin embargo, en un momento inesperado, su hijo tuvo un encuentro con Dios, y su vida fue transformada por completo. Hoy sirve en la iglesia, y da testimonio de cómo la oración de su madre fue clave en su regreso. Dios siempre lo supo, pero quiso obrar a través de la intercesión perseverante de una madre. Otro caso. Un hombre que perdió su trabajo en plena crisis económica. Oró con desesperación, buscando respuestas. Por meses parecía que no pasaba nada, pero durante ese tiempo de oración constante, Dios fue moldeando su corazón, enseñándole paciencia, mostrándole que su identidad no dependía de un sueldo sino de ser hijo de Dios. Al final consiguió un nuevo empleo, y mirando atrás, comprendió que lo más valioso no fue el trabajo, sino la transformación interior que la oración produjo en él. He escuchado también historias de personas que oran en lo cotidiano. Una mujer que antes de salir de casa, pide dirección a Dios, y en esa sensibilidad ha evitado accidentes o ha tenido encuentros providenciales con personas que necesitaban escuchar una palabra de esperanza. Estos ejemplos nos recuerdan que orar no es solo para momentos grandes o crisis extremas. También es para el día a día, para aprender a vivir guiados por la voz del Espíritu. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, la oración impacta a quienes nos rodean. Imagínate que alguien te dice, estoy orando por ti. Esa simple frase cambia la perspectiva. Saber que alguien te presenta delante de Dios te da ánimo, fuerza y esperanza. De la misma manera, cuando tú oras por alguien, aunque esa persona no lo sepa, estás participando en la obra de Dios en su vida. La ciencia misma ha empezado a reconocer el impacto de la oración en la vida de las personas. Estudios muestran que quienes oran regularmente experimentan menos niveles de ansiedad, más esperanza y una mayor capacidad de afrontar el dolor. Claro, la fe no necesita de estudios para validarse, pero estos resultados muestran que la oración realmente cambia a la persona. Y si produce un impacto psicológico y emocional, cuanto más espiritual. Pero quizás lo más poderoso de la oración es cómo nos conecta con el corazón de Dios. Hay testimonios de personas que en medio de tragedias encontraron consuelo sobrenatural en la oración. No porque todo se solucionara de inmediato, sino porque en ese momento de comunión experimentaron la presencia de Dios tan real que su dolor se volvió llevadero. Esos momentos son difíciles de explicar con palabras, pero quienes los viven saben que fueron sostenidos por algo más grande que ellos mismos. Quizá tú también tienes tu propia historia. Tal vez recuerdas un día en que oraste por algo imposible y viste un milagro. O tal vez recuerdas una temporada en la que oraste sin ver cambios externos, pero fuiste tú quien cambió. Fuiste tú quien se fortaleció. Esa es la evidencia de que la oración no es inútil, ni repetitiva, ni innecesaria. Es vital. Y recuerda esto, aunque Dios ya lo sepa todo, la oración es el canal que Él mismo eligió para relacionarse con sus hijos. Podría darnos todo sin que lo pidamos, pero quiere que pidamos. Podría solucionar cada problema sin que lo mencionemos, pero quiere que lo mencionemos. No porque necesite la información, sino porque quiere nuestro corazón. La oración es el puente de confianza que une nuestra vida frágil con su eternidad perfecta. Por eso, cada vez que sientas la tentación de pensar, ¿para qué orar si Dios ya lo sabe? Responde con fe. Oro porque quiero estar cerca de mi Padre.
Oro porque me transforma. Oro porque en sus manos mis palabras, aunque pequeñas, se vuelven poderosas. La oración sigue siendo hoy el arma más fuerte del creyente. No porque cambia a Dios, sino porque nos cambia a nosotros y abre la puerta para que su voluntad perfecta se cumpla en nuestra vida. Al llegar al final de esta reflexión, quiero que guardes una verdad grabada en lo más profundo de tu corazón. Orar siempre tiene sentido, aunque Dios ya lo sepa todo. La oración no es para llenar de información al cielo, es para abrir el alma en la tierra. No es para convencer a Dios, es para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Cuando oras, estás reconociendo que eres hijo y no esclavo, que tienes un Padre que escucha, que tienes un Dios cercano y no distante. Y eso cambia todo, porque aun cuando tus palabras parezcan torpes o repetitivas, para Dios son música que brota de un corazón que lo busca. La oración no es solo pedir cosas, es agradecer, adorar, interceder, confesar, rendirse. Es hablar y también escuchar. Es encontrar un refugio en medio de la tormenta y un espacio de paz en medio del ruido. Y aunque Dios ya conoce tu necesidad, espera que se la cuentes, porque en ese acto tu fe crece, tu dependencia se fortalece y tu corazón se transforma. Sí, hay veces en que la oración recibe un sí inmediato, otras, un todavía no, y algunas veces, un no que duele. Pero en todas las respuestas está el amor perfecto de Dios. Él sabe lo que necesitas antes de que lo digas. Y sin embargo quiere escucharte, porque cada oración es un puente que lo une contigo. Mira lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Te das cuenta? Dios no dice, no ores porque ya lo sé todo. Dice, clama, búscame, exprésate, y promete responder no siempre como tú esperas, pero siempre con lo que realmente necesitas. Así que no te canses de orar. Ora cuando estés feliz, ora cuando estés triste, ora cuando tengas dudas, ora cuando no entiendas nada. Ora en voz alta o en silencio, de rodillas o caminando, en tu cuarto o en medio de la multitud. Porque lo importante no es la forma, lo importante es el corazón que busca a su Padre. Y aquí quiero detenerme un momento contigo. ¿Qué pasaría si decides hoy recuperar la pasión por la oración? ¿Qué pasaría si en lugar de preguntarte ¿para qué?, comienzas simplemente a hacerlo, confiando en que cada palabra que sale de tu boca llega al cielo? Te aseguro que tu vida espiritual cambiaría. No porque Dios sepa más, sino porque tú confiarías más. Nunca olvides, la oración no cambia a Dios, pero sí cambia el rumbo de nuestra vida. Y muchas veces, aunque Dios ya sabe, espera oír tu voz porque la relación con Él es más importante que cualquier petición. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir en los comentarios cómo la oración ha impactado tu vida. Tu testimonio puede ser el impulso que alguien necesita para volver a doblar rodillas y clamar. La oración sigue siendo el mayor privilegio del creyente, hablar con el Dios del universo y saber que nos escucha. Así que no dejes de hacerlo. No lo hagas porque Él no sepa. Hazlo porque tú lo necesitas, y descubrirás que cada oración, por pequeña que parezca, es grande en las manos de Dios.